¡Vamos a hacer una fiesta! Es una verdadera fiesta hoy cuando se le devuelve esa contribución que todos los abuelas y abuelas, así fuera desde la casa, hicieron posible que este país surgiera. Aquí estamos en un día histórico con mi amigo Eliezer. El pueblo está contigo, Petro. El pueblo está contigo, Petro. Amigo, el pueblo está contigo. A todas las comunidades, grupos sociales, sindicales, centrales obreras, lideresas y líderes comunales, campesinas, campesinos, autoridades y población afrodescendiente e indígena, personas con diversidad funcional en situación de discapacidad, población LGBTIQ+, trabajadores de la economía popular y a quienes se movilizaron el día de hoy para participar del acto protocolario de sanción presidencial de la ley de la reforma pensional. Vicepresidente de la República, y los recicladores y recicladores también. Ya me acuerdo de usted. Vicepresidente de la República de Colombia y ministra de Igualdad y Equidad, Francia Elena Márquez. Directores, ministras, ministros y funcionarios del gobierno nacional, y en especial los que estuvieron en la primera línea de la lucha por la justicia social para la tercera edad, directores, ministras, bueno, congresistas de la República, a mi amigo que cumple años, José del Carmen Estepa Carvajal, un feliz cumpleaños, te deseamos. Medios de comunicación y en general a todas y todos los aquí presentes. Dicen que tengo una buena oratoria, quizás por eso me volví presidente de la República. ¡El mejor! Que pintan muy bien cuadros, otros que hacen música, otros que escriben muy bien, otros que son buenos matemáticos y filósofos y poetas, etcétera. Y usan la cabeza para hacer cabecita. Me correspondió tratar de hacer buenos discursos, dejar fluir las palabras frente a las multitudes, y el secreto está en que se le pone el corazón a la palabra. No se deja engañar, no se utiliza para la manipulación, para la traición, que la hay mucha, sino que se usa para decir verdades y tratar de que esas verdades muevan multitudes y conquisten a partir de la palabra el poder de cambiar las cosas, de transformar las cosas que creemos que no van bien, que están mal. Ayer hubiera querido recibir a la Selección Colombia aquí, con el pueblo. El único presidente que ha existido en Colombia, el único presidente, los demás eran corruptos, criminales, asesinos. Y la única emisora pública, RTBC Noticias, que estamos de la mano todos y todas apoyándola, porque en realidad es el noticiero que nos representa al pueblo colombiano. Viva la paz con justicia social. ¡Viva los oligarcas! Me gusta esa. De joven se tienen muchísimas, a veces ilusiones que le vende a uno la televisión, y viajar a Miami y tener cualquier novia y descubrir después de que eso pasa que ahí no estaba la ilusión. La ilusión está en otras intensidades menos futiles. La emoción está, por ejemplo, en sentir el amor del pueblo, en sentir la fuerza popular. No todos lo sienten, pero es una forma. Sentir el amor es una de las mayores intensidades. El amor no lo da solo una mujer, unos hijos, a veces toda una sociedad. Hoy estamos en un día histórico donde un gran presidente, el único que ha pensado en retribuir ese trabajo de abuelas y abuelos que aunque no contribuyeron, no aportaron a un fondo de pensiones, hicieron un trabajo digno y valeroso
en toda su vida para contribuir al crecimiento de este país. Aquí estamos en la Plaza de Bolívar, escuchando al mejor, a Gustavo Francisco Petro Urrego, quien sí piensa en la justicia social para llegar a un propósito de paz. Por ahí tengo 1 o 2 articulitos que pude ganar, que no fueron como otros articulitos en mi... Aquí están felices miles y miles de abuelos y abuelas, quienes están viendo que el verdadero cambio ya llegó, que el presidente está cumpliendo sus promesas, aunque la oposición se atraviese, pero este es un ejemplo para que todos los colombianos reconozcamos esta valerosa acción del presidente y salgamos a las calles a defender todas las reformas por las que votamos. Y no como se ha acostumbrado para hacer leyes en favor de unos pocos, entre los cuales va el congresista que aprueba la ley. Eso se llama egoísmo, eso se llama codicia. Y hay que tener presente, y el pueblo debe saberlo con claridad, que aquí se está presentando un conflicto real, social, histórico. ¿Cómo puede haber senadores arrodillándose a esa codicia si lo que ordena la Constitución es que un senador o una senadora se arrodilla ante el más humilde? Es al único al que uno puede y debe arrodillarse, porque ahí está para los creyentes Dios o Jesús, o para los no creyentes el verdadero rey de una sociedad, que es el pueblo trabajador. Es el pueblo que trabaja. Algunos senadores han caído en esa codicia, empezando por el que guardó el proyecto de ley 13 meses y lo puso en riesgo ante la Corte Constitucional. No fuimos nosotros, mentirosos. El proyecto estaba a tiempo y tenía el tiempo del debate. Pasar al Senado, lo iban a hundir. Se quedaron viendo un chispero. La Cámara de Representantes actuó con sabiduría. Demostró dignidad. Ya el Senado había hundido la reforma a la salud y ya querían hundir la reforma pensional, y lo hacían con un propósito pequeño: el que las reformas de Petro no pasen, para que el pueblo no elija otro gobierno como el de Petro, sino otro gobierno de la sangre y de la pobreza. ¡Vuelve Petro! Hay que entender ese mensaje, contrario a la mayoría de la Cámara, que han entendido que aquí puede haber un crecimiento político de Colombia, una mayor calidad, una mejor sociedad, que no se mate entrando a la fuerza a un estadio, sino que aprenda a convivir en paz, que aprenda con calor a recibir una selección Colombia de gente valiente y de muchachos que se merecen el abrazo del pueblo, porque son uno de los mejores equipos del mundo. Asimismo, un senador tiene que aprender que lo que importa es el abrazo popular, que así se puede hacer un gran líder, que no es traficando, que no es extorsionando, que no es con codicias particulares, que no es vendiéndose al poder de los más grandes, que es arrodillándose ante el campesino, ante la mujer pobre, ante el viejo que no tiene con qué comer. Ese es el verdadero objetivo de la política. Por eso hoy tenemos que decirles: señores, hay que seguir luchando. La reforma está firmada, pero aún falta un terreno para que se convierta en realidad. Ya comenzamos con el DPS, y José del Carmen, que se ha retirado del discurso muy largo. Ya está en el baño.
José del Carmen cumpleaños es un beneficiario. Eso que parece una tontería para el que tiene. Pasar de 80.000 a 230.000 pesos para un viejo que no tiene, se llama comida rica, se llama un colchón amable, ¡una pola! una familia como el Carmen tiene, que lo abrace, porque en ese abrazo va la energía en la vida. Tiene para una pola para brindar por Petro. Si la reforma cogiendo raíz, beneficiará a 2 millones de viejos y de viejas. Por eso no hay que dejar perderla. Por eso le solicito a la justicia desde aquí que la mire desde los ojos, no del dólar, sino del amor, que es otra manera de medir y puede ser más eficiente y eficaz. Porque la Constitución de Colombia, cuando dijo Estado Social de Derecho y ordenó al Estado todo en sus 3 ramas, construirlo como la salida a los problemas más graves de este país, ahora demanda esa respuesta del Estado. Ya la ha dado el gobierno, ya la ha dado el Congreso, a pesar del intento de sabotaje. Ahora se necesita de justicia, una justicia que sepa que justicia es justicia social, que no se le puede arrebatar el derecho a los más débiles de Colombia, que el Estado Social de Derecho significa eso y nada más, que todos y todas los colombianos tengamos el derecho a vivir en este país, y que los demás hay que hacer el esfuerzo para que logren tener ese derecho en los más débiles de Colombia. Al Senado de la República y a la Cámara les digo, perseveren. Claro que hay 2 políticas puestas en la mesa, la vieja y la nueva. Claro que el gobierno comete errores, claro que a los ministros y ministras y directores a veces les da miedo, porque siempre aparecen las señoras con el látigo diciendo si habla de ganar no quedan inhabilitados, cuando no puede inhabilitar a ningún ciudadano de Colombia, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos no, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos también es institución de la justicia colombiana, porque el Tratado de Derechos Humanos que se llama Convención Americana, según el artículo de la Constitución, es parte del orden de la Constitución. No podemos tener miedo. A los senadores le digo, a los congresistas, a la ciudadanía, escojamos la nueva política, no la que se arrodilla. Perseveremos y lograremos todo lo que sea posible. En mi alma no hay odio ni resentimiento, a pesar de lo que se me ha hecho. Jamás odiaremos a nadie que se nos oponga, siempre lo respetaremos. Namibia, del sur de África, como conocimos a nuestros hermanos que lucharon en América Latina, algunos se arrepintieron. He visto cómo jóvenes se vuelven viejos, porque eran ya viejos de jóvenes, y abandonan las banderas, se cansan, y es humano el cansarse. Se cansan y a veces la resistencia y tanta sangre y tanto miedo acobarda y paraliza. Por eso han usado tanta violencia en Colombia. Por eso son centenares de miles los muertos. Por eso son 100.000 los desaparecidos. Por eso si se hiciera bien el trabajo encontraríamos los hijos y las hijas de tantas madres que hoy nos buscan, porque necesitaban esa sangre, ese dolor en tanta gente para poder acobardar la sociedad, para poderle decir al pueblo de Colombia: quédese quieto, no piense, sigue mirando,
realities que no son reales. Sigue perdido quizás en el alcohol o en la tristeza o en la desilusión eterna. Usaban la sangre para enriquecerse. Era de nuevo la codicia y era de nuevo el egoísmo social. Matar al negro y a la negra porque siguen, pensan ellos, siendo esclavos. Matar al campesino humilde y no darle la tierra, sino quitársela por millones de hectáreas para tenerlas ellos, y ahora a través de sus congresistas que les sirven, tratar de detener la reforma agraria en Colombia para que este gobierno no entregue la tierra, para que no haya justicia, para que sigan las mismas cosas como están, a través del engaño, a través de la mentira, a través de la sangre y de la muerte, concentrar la riqueza de este enorme país bello, tan rico, pero con tanta pobreza. El egoísmo social luchando por que las cosas sigan igual, para que no se cambien las leyes de la ignominia, para que no se callen las leyes que favorecen a los más poderosos. Y me dicen, Petro no arde en contra de los ricos, pero ¿cómo se puede hablar de una dirigencia política y de un poder económico cuando lo que han construido es la masacre y la sangre? Cuando lo que han construido, según los números que ocultan, la sociedad más desigual de todo el planeta Tierra. ¡Viva la paz con justicia social! ¡Viva la paz con justicia social! La clase política nacional ha fluido hacia estas ideas. Pasa lo mismo que con López Pumarejo. Solo había un partido en el Congreso de Colombia de ese entonces. Todo era el Partido Liberal. Como solo había uno, pensó López que podía pasar fácilmente sus reformas que llamó la Revolución en Marcha. Y se equivocó de punta a punta, porque la reforma carcelaria necesita del Partido Liberal en el Congreso se volvió de derecha. Desmonte del Estado paramilitar. Incluso Gaitán tiene una frase. Él fue congresista en ese momento y usó uno de los mejores debates de la historia de Colombia, el debate sobre la masacre de las bananeras. Mire cómo estudiar la historia nos puede hacer entender el presente. Por eso quitaron la clase de historia de los colegios, porque no quiere que los niños y los jóvenes sepan qué pasó en este país, porque les da vergüenza que la juventud y las generaciones del futuro sepan del egoísmo y sepan de la codicia que les llenó el corazón. Bueno, es un honor estar hoy aquí en la Plaza de Bolívar, en un día histórico, donde por fin su presidente se acuerda de la dignidad de los abuelos, le retribuye todo su trabajo que han hecho toda la vida, aunque no hayan aportado a un pinche fondo de pensiones privado, ellos han trabajado y han ayudado a construir todo este país, desde la mamá que nos cocina los alimentos en la casa, la que cuida a los niños, el papá campesino que sale a trabajar todos los días a las 4 de la mañana, sin pensar en cotizar para que nunca pensaban que iban a recibir algo del Estado. Oye, miles de abuelos, 2 millones de abuelos reciben una pensión que por muy poquito que se vea va a servir para un platico de sopa, va a servir para comprarse unas frutas, o por última, si tienen ganas de tomarse una cervecita, pues tienen con qué tomar la cerveza y decir gracias presidente, gracias Francia Márquez, porque nos estamos acostumbrando a que la igualdad y la justicia social
lleguen siempre a este país. Gracias mi presidente, gracias gobierno y vamos para adelante. ¡Que viva el cambio! ¿Ha ayudado la pensión a tus estudios académicos? Totalmente. De hecho, estudiar una carrera universitaria en Colombia no es económico, no es un secreto para todos. Entonces creo que la ayuda económica siempre ha sido oportuna y espero que siga beneficiando esa posibilidad de ese aval para el futuro de los jóvenes que están estudiando. ¿Vives con otros miembros de tu familia? Bueno, aquí viene el tema del sentimentalismo. ¡Que viva el gobierno del cambio! ¡Que viva el presidente Petro! ¡El único presidente de Colombia! Ya falta mi mamá, solamente vivimos mi hermana, mi sobrina y yo. Yo los veo todos los días. Porque estoy convencido que la reforma pensional y las reformas sociales son necesarias para el pueblo colombiano, porque es una deuda histórica que se ha aplazado con el pueblo colombiano y se necesita que la vejez y que en general todos los sectores sociales de nuestro país puedan ver unas transformaciones, unos beneficios. Por eso estoy aquí apoyando y contento de celebrar la firma de la reforma pensional del gobierno del cambio. ¿En qué momento decides ahorrar? Es importantísimo que en este momento histórico del país se aprueben las demás reformas sociales que se están promoviendo y se están implementando desde el gobierno nacional, sean aprobadas en el Congreso por el bien de los millones de colombianos que votaron por un gobierno del cambio, por un gobierno progresista que represente los intereses de los sectores populares. Ese es el mensaje a los congresistas que apoyen las reformas sociales del gobierno del cambio. De hecho, pues ahorita escuchamos al presidente Gustavo Petro precisamente esa invitación, ¿no? De que seguir apoyando, seguir trabajando por el pueblo colombiano. Claro que sí, el pueblo colombiano tiene que movilizarse, tiene que seguir exigiendo sus derechos, porque justamente el pueblo colombiano ha sido un pueblo históricamente olvidado, un pueblo explotado, un pueblo al que se le han negado sus derechos, y por eso es importante el mensaje que hace nuestro presidente Petro, para que el pueblo colombiano esté atento, esté presente, para que se informe y para que salga a las calles a exigir sus derechos. Por eso estamos aquí como pueblo exigiendo que de verdad se hagan las transformaciones sociales que el pueblo colombiano requiere. Una reforma agraria, una reforma a la educación, una reforma a la salud, una reforma laboral y esta reforma pensional que ha sido hoy firmada por nuestro querido presidente Petro. Bueno, muchísimas gracias. Con la buena prensa que son ustedes, la buena prensa que tenemos en Colombia, que no dice mentiras, la prensa que dice la verdad. Que por supuesto van a beneficiar